Femicidio, un tema súper interesante para Al Derecho y al Revés, que realmente hemos esperado tantísimo para poderlo comentar, para poderlo traer a escena, y nada más y nada menos que con semejante eminencia del derecho penal, el doctor Ernesto Chihue. ¿Verdad? Correcto. Sí, muchísimas gracias por esas generosas palabras. Muchísimas gracias por haberme invitado aquí a este programa, Derecho al Revés. Y bueno, espero poder de cierta forma compartir estas experiencias que hemos tenido y estos conocimientos jurídicos que podamos abordarlo en esta temática. Lo que pasa, Ernesto, es que ha sido aclamado. Aquí ha habido aclamación popular para traerte al derecho y al revés, y la verdad es que, bueno, pues en este contexto, pues además de ser una figura pública y súper conocida por la sociedad, hoy en día yo sé, y después de haber conversado contigo, sé que le vas a dar muchas luces a este tema, que particularmente lo digo porque me considero penalista, no tengo maestría en Derecho Penal, pero me considero penalista de vocación, de convicción. Creo que es súper importante traerlo a colación porque además lo vivimos como una realidad latente. Yo te había dicho, vamos a hablar de femicidio, entonces quisiera que más o menos nos ilustres en el tema de cómo percibes tú este tipo penal, cómo lo has vivido, cómo lo has palpado de tu experiencia como juzgador. Yo creo que este tema del femicidio nace como una necesidad de visibilizarlo, ¿ya? Desgraciadamente, aún mantenemos una concepción bastante machista y patriarcal en la sociedad, e incluso eso se ve reflejado en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces vemos que recién en el 2014, con el COIP, se tipifica adecuadamente el tipo penal de femicidio, cosa que ni siquiera teníamos antes. Incluso antes el causarle muerte a tu pareja por el hecho de encontrarla en adulterio era una causal de exclusión de la antijuridicidad. Claro, ¿no? Porque más valía o prevalecía el honor. Exacto. Entonces, si eso fue hace poquito, mucho, hace 2 décadas. Claro, correcto. No, pero estamos hablando del 2014, hablamos de 9 años que han pasado. No, me refiero a esa causal de exclusión. No, pero digo, es tan reciente el tema de visibilizar el femicidio que recién en el 2014 lo tenemos como un tipo penal exclusivo. Entonces, yo creería que al menos desde ese punto de vista estamos haciendo las cosas bien, al menos desde ese punto de vista, porque desgraciadamente nos falta lo otro. O sea, estamos judicializando el asesinato a las mujeres. Sí podríamos ponerle un nombre genérico para no decirle en específico femicidio, pero nos estamos olvidando del ex ante, ¿no? Estamos haciendo mucho al ex post, de juzgar, de judicializar. Pero desgraciadamente vemos que con cada año que pasa, las estadísticas nos suman y nos siguen sumando femicidios. Y peor aún, y a mí me causaba tanta intriga ver, por ejemplo, cuando yo estuve de juez de violencia, justamente fue cuando a todos nos encerraron por el tema del COVID. Y uno creería que cuando uno está en el ambiente de familia, como más armonía, debería haber más tranquilidad. No, no era así, todo lo contrario. Se suponía que todos los jueces estábamos encerrados por el tema del COVID, pero no. Mi unidad, en ese tiempo de violencia, yo ejercía de juez de violencia, todos los días tenía que ir a dar medidas de protección o atender a alguna situación de flagrancia o incluso tipos penales de femicidio. Claro, bueno, para quienes evidentemente no son abogados y no conocen cómo se fue desarrollando. Casualmente, mira, yo estaba en la Asamblea Nacional cuando se discutió el COIP, que finalmente vio la luz del día el 10 de agosto del 2014. Y recuerdo ahora que me dices el tema de la visibilización, que estos grupos de mujeres, estos grupos feministas, estos grupos que enarbolan el derecho de las mujeres, siempre recalcaban en las mesas que se discutía el tema de los tipos penales dentro de la integridad, dentro del derecho a la vida, dentro del derecho a la integridad personal. Siempre decían, ya no queremos que esto sea un tema de comisaría, ya no queremos que esto se llame simplemente asesinato. Hay la necesidad o debería existir este tipo penal exclusivo que visibilice, que ponga en evidencia esta realidad social que tiene el Ecuador de que cada día, en cada momento, pues vemos, las estadísticas nos dicen que todos los días se asesinan mujeres y ya no solamente en un tema de simplemente fue y fue por un tema accidental o alguna cosa así, sino que responde ese femicidio al último ciclo de violencia. Entonces, este estallido que finalmente
muchas veces no lo visibilizamos, lo analizamos en el tema de violencia al derecho y al revés. Decíamos, dentro del ciclo de violencia que las mujeres transitan, que son el grupo que más transita en el ciclo de violencia, pasas y llega un momento en que de repente este ciclo te lleva al punto máximo, te lleva a la cúspide, que es finalmente la existencia del femicidio. ¿Cómo lo veías tú en el tema de violencia, cuando eras juez de violencia? Claro, y yo creería que también pasa por un tema de falta de empatía de las personas, ¿no? Entonces, es realmente lamentable, ¿no? Cuando una víctima de violencia quiere judicializar un caso, por ínfimo que sea, por mínimo que sea. Entonces, un insulto, una cachetada, que no lo estoy justificando, estoy hablando de ínfimo, ¿no? Va a nuestras unidades de violencia y encuentran revictimización, ¿no? Y está seguro que lo quiere denunciar. ¿Y quién la va a mantener, señora? ¿Y sus hijos? ¿Seguro? O no le creen. O no le creen. O el policía no le da auxilio y le dice, vaya, ponga la denuncia. Exacto. Y estamos a veces en situaciones de flagrancia. Exacto. Y dicen, no puedo entrar a su casa a sacar al agresor. Ajá. Y uno les dice, ¿cómo que no puedo sacar al agresor? Estás en flagrancia. Entonces, esa víctima de violencia que solo recibió, entre comillas, una cachetada, regresa y el agresor sabe, pues, que ella... Que fue a las unidades judiciales. Exacto, porque cuando uno es víctima de un robo, de una extorsión, cuando regresa a casa no se encuentra con su victimario. Es correcto. Pero en el caso de la víctima de violencia, sí regresa donde su victimario. Claro. Y si no recibe atención del sistema de justicia, volvemos a esa situación y eso es lo que desencadena en muchos de los casos el tema de violencia. Me contaban tanto este tema de que hubo un caso de una víctima X que fue precisamente a recibir ayuda en una unidad judicial, no le atendieron oportunamente, la víctima salió y fue asesinada en el autobús. ¿Ya? Fue víctima de femicidio en el autobús. Y fue por ese caso emblemático que se creó la unidad judicial en donde posteriormente yo trabajé. Entonces, ahí tenemos un caso clarito del que yo le estoy mencionando en estos momentos, ¿no? A mí me ha pasado de que, por ejemplo, sí, ahora en el libre ejercicio, no cuando era jueza, porque ese manual que tenemos de atención de víctimas de violencia que te dice que la atención tiene que ser inmediata, que si tú te das cuenta que no eres el juez competente, tienes que dar las medidas de manera inmediata y luego te inhibes por falta de competencia, pero que todo tiene que ser de inmediato y casi que salvar el testimonio anticipado de la víctima para que luego pues no sea la falencia o no sea la ausencia que te falta para luego sancionar efectivamente a ese agresor. Y perdóname que te interrumpa ahí en ese preciso instante. ¿Por qué? Porque los técnicos de ventanilla o los que hagan las veces de primera acogida. ¿Qué es lo primero que te dicen? No, señora, yo identifico que esto es un delito. Entonces, como esto es un delito, váyase a la fiscalía. Exacto, váyase a la fiscalía. Para ahorrarse el trabajo. Exacto. Y pasa. Es impresionante, Ernesto. Me encanta que compartamos esa visión. Claro. Porque a veces... Y una compañera lo dice bastante, es esta falta de justicia sin perspectiva de género. O sea, es como que todos los lugares a los que va la víctima una vez que ha sido violentada, es como que recibe trabas y finalmente termina decepcionada y dice... yo lo llamo falta de empatía. ¿Ya para qué voy? Y más que falta de empatía, es falta de visión. Porque mira que a veces nosotros hemos sido partícipes, hemos visto violencia en nuestros hogares y a veces no creemos que las cosas van a llegar a más. Lastimosamente, como siempre lo digo, quien está dentro del círculo de violencia no percibe estas señales, no percibe estas advertencias y luego ya es muy tarde. Incluso yo les decía a mis alumnos cuando les decía, usted puede ser testigo de que alguien es víctima de violencia. Y si usted está en sus manos denunciar estos hechos, poner en advertencia a alguien que pueda dar auxilio, que pueda salvar a esta víctima y que finalmente pueda prevenir un hecho lamentable como un tema de un femicidio, pudiera ser hasta un tema de responsabilidad de personal de uno, de ayudar, de coadyuvar, de advertir a esa persona que estamos viendo que la están maltratando. Y como tú lo dices, es que no es que solo la empujó. El problema... No es que solo la insultó. Todas estas son advertencias de que esa persona está en un círculo de violencia. El problema radica en que no solamente basta con verlo y uno por la lógica diría, oye, tienes que atender a esa víctima de violencia, ¿no? El problema es que en nuestra sociedad ecuatoriana, desgraciadamente, y creo yo en la sociedad latinoamericana en la que vivimos, hay dos frases que están tan arraigadas a nosotros, tan inmersas a nosotros, que son, aunque pegue o mate, marido es.
Y la otra, en problema de marido y mujer, nadie se debe meter. Y lo vemos como axiomas, ¿no? Lo vemos como unas máximas que tenemos que aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Y muchas veces incluso en nuestra vida jurisdiccional, en nuestra vida profesional. Seas policía, seas médico, seas abogado en libre ejercicio, seas fiscal, seas juez. Pasamos esos estereotipos, esos prejuicios. Y sucede lo que me estás mencionando en estos momentos, esa falta de acción que tenemos, esa pasividad ante estos hechos de violencia, que de ninguna manera deberíamos de naturalizarlos, deberíamos de normalizarlos. Todo lo contrario, deberíamos de dar luces, dar pie, tener activismo para precisamente contrarrestarlos. Porque esa persona que hoy está recibiendo, esa mujer que hoy está recibiendo una cachetada, mañana puede ser víctima, pues, de femicidio. Entonces, yo creería, insisto, es por este tema de una concepción, de una construcción social bastante machista que perdura hasta este momento. No, claro, yo lo veía mucho en el tema de las personas que recibían en el equipo técnico. Y me decían, doctora, pero mire, yo ahorita la llamo a la valoración psicológica y no viene porque dice que ya se reconcilió. Es que siempre hacen lo mismo. Uh-huh. Y claro, luego te preguntas... Y yo sí me hago esa pregunta, ¿no? Porque digo, nadie nace siendo maltratador. Uh-huh. Eso responde a patrones de comportamiento, de crianza, que finalmente van coadyuvando a que tú te conviertas en un maltratador o en una maltratadora, si fuera el caso, ¿no? Pero en el caso de las familias que tienen estos círculos de violencia de género y que finalmente pudieran en algún momento convertirse o estallar en un tema de femicidio, sería súper importante aprender a identificar dentro de los sistemas de administración de justicia, estos sistemas de primera acogida, que cuando yo veo que llega una víctima con una cachetada, con un golpe, con insultos permanentes, que viene afectada psicológicamente, brindar este tema de apoyo jurisdiccional, sancionar estos pequeños actos por muy pequeños que sean, que creo que por eso fue también la reforma del 159 contravencional, de que es que no tiene cachetada, no se le ve rojo, entonces no ha pasado nada, ¿no? Hay materialidad de la infracción. Hay materialidad de la infracción. Hay una víctima que fue violentada. Exacto. Y no importa si no le dejaste una marca, porque hay quienes que te dicen, pero solo vino con un rasguño. Uh-huh. Hoy es un rasguño, mañana es un puñetazo, y luego es una patada, y luego es cuestiones peores. Entonces, a veces no discriminamos que esas pequeñas acciones, ese castigo, por muy pequeño que sea, que puede recibir ese infractor acompañado de medidas de protección, diciéndole tiene que someterse a tratamiento psicológico, tiene que superar aquellos aspectos de violencia que se pueden quedar ahí en el limbo, finalmente pueden conllevar amanecer un día y decir, caramba, esa víctima de violencia que no asistí, a la que no escuché, la acaban de matar. Eso es gravísimo. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de cómo deberíamos actuar ante estos episodios para que finalmente no terminemos en femicidio. Pero algo que a mí sí me resulta bastante complicado de analizar, porque lo he vivido ya desde mi experiencia como abogada litigante, tanto como defensora pública como abogada después, ahora ya en el libre ejercicio. Es quién te tiene que probar y cuáles son los elementos que caracterizan al femicidio y que no es el asesinato per se. Ya, dos cosas antes de pasar, porque me pareció interesante este tema de la construcción social que hacemos y que se normalizan estos hechos de violencia, ¿no? Yo creería que podríamos trabajar desde antes de sancionar, lo que yo digo el ex ante, no el ex post. Por ejemplo, es muy común que a los niños les demos carritos, les asociemos el color azul. Los roles estereotipados. Exacto, ¿no? Y a las niñas le compramos un biberón que tiene que darle de lactar al bebé, que una cocina. Y desde niñitos les vamos criando esa concepción de que ese es el rol que ellos deben de desempeñar cuando crezcan, ¿no? Correcto. Y lo típico... Los niños no lloran. Exacto, los niños no lloran, etc. Y, por ejemplo, y cuando ya crecen... al niño le dejamos ir a jugar con los otros niños, ¿no? Y a las mujeres les enseñamos que tienen que ser sumisas. Y que no tienen que vestirse así. Exacto. Entonces, desde ahí es el tema de controlar para evitar los hechos de violencia. Porque es en ese momento... En esa primera crianza, exacto, en esa primera infancia. Es donde normalizamos que uno debe tener un rol estereotipado y el otro debe tener otro rol estereotipado. Que el uno es dominante y la otra tiene que hacer caso. Eso, una parte por ese lado, ¿no? Ahora bien, en el tema del femicidio, yo creería que hay dos cosas que tener en cuenta. El primero, hay que reconocer, hay que hacer un mea culpa
abogados, jueces, fiscales y en líneas generales todo servidor público que labora, ¿no? En este Que tienen andamiaje. contacto con el sistema de justicia. Médicos, policías, trabajadoras sociales, o sea, ese es un Todos. sinnúmero de Peritos. personas Peritos en que general. trabajan en este tema. El tema de el tema de género, ¿no? Muy poco hemos estudiado, muy poco nos da por aprender, muy poco nos da por tratar de brindar un buen servicio. Ni siquiera entendemos lo que es ser servidor público, ¿no? Entonces primero decimos, no, soy fiscal, soy juez. Sí, pero antes que eso eres un servidor público. Y se supone que tienes... Está sujeto al servicio. Exacto. A que tu trabajo es para servir a la sociedad. Exacto. No para lucrarte, no para servirte a ti mismo. Exacto, no para vanagloriarte. No para llenarte de poder. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado tenemos un tema de... este primer ámbito conlleva a una mala interpretación o inadecuada interpretación de la norma, ¿ya? Y por otro lado, considero que sí hay un poco de falla de técnica legislativa en el delito de femicidio. Personalmente lo considero así. Ya, pueden haber personas que discrepen con mi criterio, eso es totalmente adecuado, precisamente eso es lo lindo del derecho, ¿no? Pero bueno, partamos desde el tema de sujeto activo y sujeto pasivo. De la infracción. Este Entonces, el tipo penal dice la persona, ¿no? Tienes un sujeto activo no calificado, puede ser un hombre, puede ser una mujer. En este contexto, es preciso indicar que por regla general es el hombre, pero no lo podemos tipificar que solo el hombre causa femicidio, porque si no estaríamos hablando de derecho penal de autor. ¿Ya? Ese es el primer paso, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien con el femicidio. Cualquier persona puede ser causante de femicidio. En el sujeto pasivo tenemos un sujeto pasivo calificado. ¿Ya? Entonces, aquí el COIP es biologicista, mujer. Pero el problema, insisto, para mí es un problema de técnicas legislativas cuando dices... Por el hecho de ser. Por su condición de género. Ya, por el hecho de serlo... y por su condición de género. Y por su condición de género. Entonces, y yo he tenido discusiones con amigos jueces incluso que tienen mucha visión de género. Entonces, y dicen, no, pero es que como dices condición de género... Entonces también estás aquí albergando a LGBTI, pues. Y no es así. O sea, desde mi punto de vista no es así. Pero yo creo que aquí hay un tema de error en la técnica legislativa que debería de ser que lo tienen muchos tipos penales y que lastimosamente se vuelve la traba al momento de querer cumplir con este juicio de tipicidad, de valoración de todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, que terminan siendo realmente, y creo que por eso los legisladores no entienden la responsabilidad que tienen al momento de ir a la Asamblea Nacional y que tampoco la tienen los ciudadanos al momento de elegir a los legisladores, ¿no? Es que nos encanta el populismo penal. Claro. Nos encanta el populismo Después hablamos de ese tema, pero en este momento, esa construcción, y mira, yo más bien soy del otro criterio, yo siempre digo que hay un problema en el sujeto pasivo, porque el sujeto pasivo no es solamente la mujer, no es solamente la mujer como tal. No es que nací mujer y ya. Es por el hecho de serlo y entonces ahí viene ya una construcción, porque incluso luego te agrega en un contexto de una relación de poder. Claro, pero ahí no estamos hablando de sujeto pasivo, sino de un elemento normativo. Que antes pero era elemento descriptivo. Se vuelve más complicado aún, porque ¿qué es lo que se entiende como relación de poder? Claro, ahí ya tienes el tema anterior, ¿no? El anterior. Estas experiencias anteriores que tuvieron que haber existido necesariamente entre el sujeto activo de la infracción y entre el sujeto pasivo de la infracción. Y que dicho sea de paso, el órgano de acusación, que es la fiscalía, se olvida en el momento de llevar una acusación al tribunal. Entonces, solamente tenemos a una mujer víctima de femicidio, pero por el hecho de que la asesinó su cónyuge. Y hasta ahí nos quedamos en el análisis. Pero te falta también analizar los otros elementos objetivos del tipo, ¿no? Que en este caso serían los elementos normativos del tipo penal. A ver, concreto. Ernesto, pero por ejemplo, y en ese caso, tú que eres juez de primer nivel, que te toca resolver hasta la fase de evaluación y preparatoria de juicio. Cuando tú, y no, espero que no me digas que no valoras los elementos de convicción que te presenta Fiscalía, porque ahí sí me da algo. Pero cuando eres juez de primer nivel y te inician un proceso por femicidio, entonces, primer elemento, autopsia, existencia material de la infracción,
es una mujer, uno va teniendo el procesado, el que hemos detenido, es el cónyuge, es la pareja de unión de hecho, y uno dice, bueno, pues hay bastantes elementos que me hacen pensar que efectivamente esto va a prosperar como femicidio. Ujú. Pero llegas a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y fiscalía, ¿qué te trae? La autopsia. Ujú. Si estuvieron casados, el certificado de matrimonio de que eran cónyuges. Si estuvieron en relación de unión de hecho, el de la declaración de que eran unión de hecho. Y nada más. Ujú. Y luego no tienes ningún otro elemento que te diga que eso va a ir a tribunal y que va a parecer un femicidio. O sea, es que ya depende mucho, porque por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Constitucional, desgraciadamente no me sé, sería imposible con toda la sentencia que nos ha traído la Corte Constitucional desde 2019, si no me equivoco, que ha hecho para mí un... Sus mejores exacto, pronunciamientos. exacto, la verdad es muy bueno eso, sería imposible, pero cuando habla del tema del llamamiento a juicio, dice que solamente estás dando paso a una etapa posterior, ¿no es cierto? Correcto. Y tú para dar un sobreseimiento de los 3 requisitos que estableces, el tema de no acusación, cuando no hay delito o cuando consideres que no hay Los proceso. elementos de Exacto. convicción en los que se ha sustentado O el la tercero, cuando investigación. encuentras causas de exclusión de la antijuricidad, ¿no? Correcto. Ya. En el segundo de los casos, considero que para ser juez, o sea, para dar un sobreseimiento en ese caso, tú tienes que tener total certeza que es muy forzado, demasiado forzado, hablar de un delito de femicidio. Y yo consideraría que en este caso, el análisis o el debate de los elementos de los elementos normativos del tipo, que es el que estamos hablando de las relaciones de poder, sí deberían de debatirse en el Tribunal de Garantías Penales. Porque se supone, insisto, es ahí donde la Fiscalía debería de enervar la presunción de inocencia del procesado. Entonces, desde mi punto de vista, si me tienen esos elementos de convicción hasta la preparatoria de juicio, yo sí llamaría a juicio. Por femicidio. Por femicidio, Mira, desde luego. nosotros, bueno, no sé si tú has aplicado en algún momento el tema del principio de congruencia. Ujú. Y recuerda que las resoluciones o los comentarios que se establecen en el auto de llamamiento a juicio, que finalmente termina siendo un auto de pase hacia la etapa del tribunal, no constituyen ningún tipo de tabla o de marco para el tribunal. Pero en ese caso, por ejemplo, a mí sí, en realidad, te digo, con todo el corazón. Yo pienso que hay un trabajo que hacer dentro de la instrucción precisamente para que cuando llegues al tribunal, y lo que tú indicas en este momento, si al tribunal le toca valorar y finalmente el tribunal es el que a través de su resolución, de su sentencia, puede destruir la presunción de inocencia de una persona. Hoy en día tenemos un tipo penal de femicidio que ya tiene una pena diferente al asesinato y al sicariato como tal, que era una de las cuestiones que parecía ilógico cuando veíamos estos tipos penales. Pero hoy en día que ya sí tenemos una pena diferenciada, que producto de los casos que hemos visto y que han sido súper mediáticos, como el caso de María Belén Bernal, tuvieron que ya decirle a la sociedad ecuatoriana, bueno, pues hasta cuándo vamos a tener mujeres que fallecen en un contexto de violencia de género. Finalmente, eso termina siendo responsabilidad de la Fiscalía, que dentro de esta etapa de instrucción ya no se limiten únicamente a decir, aquí está la autopsia y era la pareja, o esto, porque hay que hacer un trabajo, como tú bien lo has dicho, de esta investigación de esta víctima acudió en algún momento a una unidad judicial, y si no acudió, porque muchas veces tenemos víctimas que no lo hacen, ¿cuál es este medio, estas personas que convivían con esta víctima? O yo recordando que hay una pericia que se llama la autopsia psicológica, que donde tú vas a ver una víctima que no denunció, una víctima que jamás pisó una unidad de violencia, pero que sus familiares, sus amigos, percibían que era víctima de violencia. Entonces, ¿cómo has visto este tema ya desde tu aspecto de juzgador? Hay casos, me preguntabas en torno al tema de la congruencia, ¿no? Ajá. Desgraciadamente, digo desgraciadamente, para los efectos de responder tu pregunta, no he tenido ese caso en concreto, ¿no? En buena hora considero que en la unidad judicial en donde yo he trabajado me he permitido tratar de llevar mis casos hasta juicio sin ningún tipo de complicación, al menos desde ese punto de vista. Pero lo que yo sí he visto, por ejemplo, casos en donde le dan un martillazo a una mujer, por ejemplo, y el examen médico te sale un día. Y entonces, como el examen médico te sale un día, quieren llevarlo por contravención y no por delito. Entonces tú te quedas así como que, pero
le quiso dar un martillazo en la cabeza. Entonces, quieres causarle la muerte. ¿Por qué si Claro, dice- son actos conducentes que te dejan ver que la intención no es solamente lesionar y que Exacto. muy probablemente la intención dolosa sea acabar con la vida de esta Exacto, mujer. yo he tenido casos en flagrancia, ¿no? Donde yo recibo el parte y porque me lo entregan como contravención. Y yo analizo y digo, no, pero esto no me huele a contravención para nada. Más allá de que el examen de incapacidad diga Que diga un día. 1 o 2 días. Sí, pero le dio con martillazo y el parte dice todo clarito, ¿no? Narra todo clarito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Porque no sabes también si esa víctima se defendió. Y que no fue a más porque a lo mejor tuvo la suerte de que alguien apareció, Entonces, alguien intervino. por eso digo, afortunadamente he tenido esa posibilidad que desde el inicio poder enmendar ciertos errores que a lo mejor a futuro se pueden traducir en una suerte de revictimización. ¿Cómo has visto a los fiscales de violencia? Estos fiscales que llevan hoy en día el tema de violencia, que ven el tema de delitos de femicidio. ¿Tenías tú fiscales especializados? No, en el cantón en donde yo me desempeñaba no. Era un cantón pequeño y solo habían 2 fiscales. Entonces entenderás que los 2 fiscales llevan Fedotti, Patrimonio patrimonial. ciudadano. Y es chistoso porque ves un dictamen abstentivo y dices fiscal de Fedotti, ¿no? Y después ves el mismo fiscal y fiscal como soluciones rápidas. Y después otro fiscal de tránsito. Sí, pero es el mismo fiscal. ¿Y crees que les hace falta esta visión de género para las investigaciones? Nuevamente digo, no solo a ellos. A todos. A todos. A todos, incluso jueces, de multicompetentes pecamos mucho de eso. Vemos como la última rueda del coche a violencia, a los que hacen trabajo de receptar las denuncias, hacen de primera acogida, incluso a los médicos, porque la lógica es que si tú ves una víctima que te llega ensangrentada, y tú lo primero que haces, aparte de preguntarle si sufre de diabetes, si es alérgica a una medicina, le preguntas. ¿Quién se lo hizo? Exacto. Y si no hacen nada, no ponen la denuncia, tenemos solamente una víctima a la que le pusimos curita y nada más. Ahí tenemos otro potencial femicidio. Entonces, insisto nuevamente, ese es este tema de empoderarnos más de este tema de violencia de género. Nos falta mucho, muchísimo, y desgraciadamente incluso es lo que estábamos debatiendo, hablando al inicio, ¿no? Que recién desde el 2014 tenemos el femicidio. Entonces, hasta tratar de empoderar a todo el Estado ecuatoriano en tratar de enmendar estas situaciones, creo que falta mucho todavía. Falta mucho. Y lo que pasa es que, como bien lo has referido durante la entrevista, si no descubrimos cuál es el génesis del problema, lastimosamente el tipo penal como tal, agravar la pena como tal, no va a ser únicamente la solución. Porque poner la pena más grave, quizás modificar el tipo penal para que sea más fácil de poderse probar, no va a solucionar absolutamente nada. Populismo penal. Si no descubres cuál es la razón, cuál es el origen que está llevando a que este tipo penal sea tan recurrente, pase todos los días. Y la verdad es que como sociedad, mira, yo he escuchado cosas como, pero es que por algo le tuvo que haber pegado. Pero es que algo tuvo que haber hecho. Y entonces, y es que lo tenía merecido. Es que ¿por qué la típica de la relación que termina? Pero es que si no habían terminado aún, todavía eran novios. Entonces, y hay cosas, y que lo escuchas en todos los ámbitos, que los ves muchas veces publicados en las redes sociales y que responde a este sentir de que lo llevamos como acuñado, a esta estampa de lo que acabas de decir, ¿no? De que hemos normalizado la violencia y no detectamos que al haber normalizado la violencia se pueden generar estos tipos penales que finalmente nadie quiere ver a un padre, a un hijo sentenciado por femicidio. Y lo peor de todo es que cuando mencionas, todo lo que acabas de mencionar es antes del femicidio, ¿no? Claro. Ok. Ahora pongámonos a pensar en cómo señala la sociedad después del femicidio, ¿no? Cuando Lo odian. Exacto, ¿no? Cuando pasa después del femicidio, el señalamiento de las sociedades, ¿y por qué no huyó? ¿Y por qué no denunció? ¿Y por qué si tenía boleta no claro. Ya, entonces, ok, perfecto. Tú te llenas la boca de decir eso, pero terminas terminas echándole la culpa a la víctima porque no salió, porque no hizo, porque no denunció. Pero si ya sabía que la maltrataba, ¿por qué siguió con él? Y vuelves a revictimizar la memoria de esa víctima. y es chistoso porque en las sociedades machistas en las que vivimos, decimos que una mujer
que se ha separado o se ha divorciado vale menos. Decimos eso. Y a la hora de preguntar, en la típica conversación de hombres en la que estamos, ¿está saliendo con fulana de tal? Sí. Perfecto. Pero ella no fue la mujer de fulana. Y fue la de acá. Y como propiedad, la cosificación de la mujer. Exacto. Que dicho sea de paso, esa es otra conversación muy interesante del tema de cómo dañar el patrimonio del hombre a través de la mujer, ¿no? Claro. Ya, la primera víctima del machismo también es el hombre. Hay una situación bien chévere acerca de ese tema, ¿no? Para tratar. Pero para no alargarnos en ese asunto, es totalmente feo ver cómo como sociedad señalamos a la que se separa del hombre maltratador, ¿no? Entonces le decimos, oye, pero ¿quién te va a dar de comer? Oye, ¿y dónde vas a encontrar a alguien que te quiera con 2 hijos? ¿Tú vas a encontrar a alguien que te quiera con 2 hijos? ¿En serio? Bueno, está bien, porque deberías regresar con él. Entonces, también tenemos culpa nosotros como sociedad de aquel femicidio. Y la verdad es que decimos, y pasa mucho en las familias que tienen este constructo de la familia nuclear de pase lo que pase, es el papá de tus hijos, haga lo que haga, es el papá de tus hijos. Entonces, en esta construcción, muchas veces las familias mismos intentan tapar estos temas de violencia, intentan justificar aquellas situaciones y te dicen, lo que habíamos dicho, es que algo tuviste que haber hecho, es que las mujeres no hacen tal cosa, una mujer casada o una mujer tal cosa no hace tal cosa. Hoy en día nosotros podemos hablar de mujeres exitosas que ejercen su profesión, que enarbolan la situación de su independencia, de su individualidad como mujer, pero no todo el mundo lo hace. Y hay muchas ocasiones en las que cuando queremos hacer esas cosas, también somos señaladas. Ahorita que mencionas ese tema de la familia, es el tema de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Y nos encanta llevarlo. No, claro, y quedas marcada para toda la vida, porque si además tuviste el error de haberte casado por la iglesia, es que quedaste unida para ese hombre para toda la vida. Y ojo, yo realmente pienso que en la estructura de la familia, sabiendo lo importante que es la familia, deberían haber 2 personas sanas construyendo un hogar para, en ese caso, poder traer hijos al mundo, ¿no? Pero luego también, cuando no estamos sanos, cuando nos hemos criado con estos roles estereotipados, en estos patrones erróneos de crianza, si la respuesta a eso va a ser violencia, va a ser judicialización, va a ser femicidio, también te pones a pensar que siendo hijo, por ejemplo, de una familia que ha pasado por estos temas gravísimos de femicidio, ¿cómo quedan estos niños? ¿Qué vamos a replicar? ¿Es realmente lo que queremos como sociedad, que sean condenados los femicidas, o queremos evitar llegar a ese tema? Es lo que la gente no entiende. O sea, es fácil señalar que se vaya a la cárcel, que se pudra en la cárcel por haber matado. Ok, ¿qué queremos realmente como sociedad? ¿Queremos ver más gente en la cárcel o queremos que las familias no se destruyan? Que no haya hijos femicidas, que no haya maltratadores en las calles. Esa debería ser. Y no sucede solo con el femicidio, sucede con todos los tipos penales. Exacto. Con todos los tipos penales. A las personas nos encanta decir el populismo penal, que se vaya a cadena perpetua. ¿Por qué no les ponen pena de muerte? Y si es violador, que le corten el aparato. Para que no vuelva a violar a nadie. Exacto, pero se supone que tienes que trabajar en el ex ante. Claro. Entonces, de eso sirve mucho el tema de la herramienta de la educación, ¿no? De nosotros como padres de familia, procurar que nuestros hijos no crezcan con estos valores estereotipados que desgraciadamente nosotros sí los recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero créeme que es como escrito como en las tablas de Moisés. O sea, y te lo digo porque soy mamá, y soy mamá de 2 niñas. Entonces, por ejemplo, yo a mis hijas las veo jugando con una pelota y digo, qué chévere que jueguen pelota. Que no me quiero poner vestido, me quiero poner short. Póngase. Pero tengo conocidos que me dicen, no dejes que mi hijo coja una muñeca. No se puede poner de rosado. Tengo todavía conversaciones con adultos que me dicen, no me pongas rosado. Ahorita con el tema de Barbie, ¿no? No, yo no puedo ir a ver Barbie. O sea, yo tengo rosadito. Y tú estás de rosado, ¿no? Pero, y en esta construcción seguimos alimentando y uno dice, oye, tiene que parar en algún momento esto. Debería. Porque es que no puedes seguir metiendo. Y no es decirles, puede ser tal cosa o elige. No,
es quitarles esa concepción de esta falta de equidad, de igualdad que tenemos como seres humanos y no niño o niña o no hombre y mujer. Porque finalmente lo que no nos damos cuenta como sociedad es que en estas construcciones que vamos haciendo, de estos roles, vamos marcando el camino para que a través de estos roles se siga perpetuando el machismo, se siga perpetuando este estado patriarcal. O sea, primero pensar en la dignidad humana, ¿no? Exacto. Primero rescatar el valor de seres humanos por ser seres humanos. Sí, sí, sí. Yo creo que en ese sentido comulgamos perfectamente. Y hay una labor de las escuelas, de nosotros como profesionales, de nosotros como abogados luego también, de que cuando tenemos estas víctimas o cuando tenemos estos procesados, de actuar conforme a lo que establece la ley y decirle, señor, si usted le pega a su mujer, lo menos que puede recibir es una sanción. O sea, tratar de decirle, vaya, busque ayuda. O sea, si se siente que no puede con la ira, acuda a terapia. Pero no intentar tapar, no intentar perpetuar esos temas que luego pues se nos pueden ir de las manos. Yo sí he tenido experiencias en ese tema, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, tengo casos, o sea, casos aislados, pero que al final del día sí son casos, donde un trabajador, por ejemplo, municipal o alguien que tiene relación de trabajo le pega una cachetada a su esposa, ¿no? Entonces... Y va a perder el trabajo. Exacto, ¿no? Entonces te dice... No, defienda al abogado porque si no pierde el trabajo. Ajá. Entonces tienes una pena privativa de libertad de 15 a 30 días si tienes incapacidad, ¿no? Entonces te ponen una cara de tristeza y te envían certificados de trabajo y todo eso. O sea, personalmente yo sí digo, bueno, a ver, caballero, a ver, yo entiendo la situación que usted me está mencionando en estos momentos y es totalmente perfecta y legítima su petición ante mí, porque al final del día usted tiene todo el derecho de ponerme sus peticiones para que yo las valore. Pero sin embargo, no crea que por lo que usted me está pidiendo yo le voy a dar trabajo comunitario tampoco. Claro. Entonces aquí tenemos una norma prevista, tenemos por eso se llama principio de legalidad, que debe de cumplirse. De otra forma, yo a usted le doy la libertad, le doy trabajo comunitario y usted va y le pega algo muchísimo más Ernesto, grave. pero vamos más allá. Hay quienes, y yo sí he visto, y me parece lamentable, para que no pase, para que salga de la contravención y se convierta en tipo penal de lesiones. Y con eso no poderle dar prisión preventiva. Hay quienes en vez de ponerte 3 días de incapacidad te ponen 4. Ah, ya, ese ya es un tema. ¿Es o no es cierto? Sí. Entonces, tú dices, no, pues que te salga 4, la lesión, evita que te vayas a la cárcel de 15 a 30 días. Y esa práctica también debe ser desarraigada el problema, de las unidades judiciales. ahí ya viene el tema de qué tan buen servidor público puedo llegar a ser. Y también qué tan buen abogado, qué tan ético eres en el momento en que te tocan nuestros casos, porque yo acabo de dar la pista, ¿no? Pero espero que no la utilicen para el mal. Es lamentable, es lo que pasa en tránsito. No, gracias a Dios, en mi caso nunca ha sucedido. Mi caso, es que tú ves los informes médicos y tú dices, a ver, por una cachetada le pusieron 4 días. 4 días. Y viene aquí ensangrentada no, al revés. Y le pones 8 días y luego lo cambias. Entonces tú como jugador te sientes impotente. Sí. Y dices, ¿es en serio? Me imagino, pero no me ha sucedido. No me ha pasado. Gracias a Dios, nunca me ha pasado. En Guayaquil pasa hartísimo. ¿Y sabes qué sienten las víctimas de violencia? Dicen, ¿cómo me pone esos días de incapacidad? Lo que pasa es que también ahí pasa por un tema de cómo trabajar con tu equipo. Por ejemplo, cuando yo yo gracias a Dios ya no estoy en esas fauces, pero... Cuando yo trabajaba en violencia, tenía reuniones periódicas con mi equipo de trabajo. ¿Qué les llamabas la atención? No tanto llamar la atención porque no soy un ogro así. Yo tampoco, pero... Pero siempre debatíamos estos temas, ¿no? Y buscábamos soluciones que obviamente enmarcadas dentro del derecho nos permitan no revictimizar, porque al final del día es eso, ¿no? Es revictimizar, ¿no? Que es lo peor que puede pasar, que es peor incluso que la impunidad misma, ¿no? Entonces siempre tratábamos de coordinar estos aspectos. Yo cuando llegué hace poco, desde hace 3 meses más o menos, estoy en una unidad multicompetente y me estoy trayendo todo eso recibido como juez de violencia. Y hay cosas que a veces me quedan viendo, sí, pero nosotros hacíamos lo de acá. No. Bueno, ahora vamos a trabajar de esta manera. Porque si uno como cabeza del equipo jurisdiccional no lo hace, entonces obviamente cada uno va a ser una república independiente. Y no es ese el caso, ¿no? Porque, insisto, al final del día es el tema del servicio público.
Haré finalmente eso. Bueno, hemos terminado la parte de al derecho y ahora vamos a hablar al revés con Ernesto Chigüe. Vamos a ver, Ernesto. ¿Dónde se graduó Ernesto? Universidad Estatal Península de Santa Elena, en Santa Bueno, a ver, Elena. entonces ya estamos claros que no eres guayaquileño, No. tampoco eres de Pedernales, del Carmen, de nada. No, ¿De dónde es? Santa Elena. De Santa Elena, Sí, con mucho nací en orgullo. Santa Elena, sí, soy cholo santaelenense. Qué bueno. Mira, eso es súper importante porque no sé si te pasó a ti en algún momento, a mí sí me pasó. Yo me gradué en la Universidad de Guayaquil y muchas veces, cuando ya ejercía, me decían, ¿de qué universidad es? Y yo decía, de la Universidad de Guayaquil. No, no debe ser. Y claro, luego tú sientes esta como que la visión de muchas personas que no te dan tu lugar. Y luego el Ernesto Chigüe, graduado en la Universidad de Santa Elena, se veía como juez. Y, Quería ser juez. y lo chistoso es que sientes eso respecto a la Universidad de Guayaquil, pero por ejemplo en Santa Elena, si decías Universidad de Guayaquil era, wow. Ah, ok. Claro, entonces en cambio había un dicho que decía, es un abogadito made in up, se decía. Con Ok. una forma bien Despectiva. Sí, demasiado, demasiado. Y yo para aquel tiempo estaba en segundo semestre de la carrera, ¿no? Y habían estos problemas con el CONEA y que después pasó a ser CENESID, las reformas de la Ley de Educación Superior, que se iban a eliminar las universidades, que estaban en categorías y todo eso. O sea, yo también sufrí eso, ¿no? Y yo creo que todo estudiante de Derecho lo ¿Y te sufre. veías como juez? ¿Esa fue tu vocación? O sea, sí me veía, pero desde el punto de vista de la aspiración. Yo creo que al menos la gran mayoría, por no decir el 99.99% de los abogados, algún día quiere llegar a ser juez. Sin embargo, el tema de ser juez, considero yo, y siempre se lo digo a las personas que me preguntan, considero que llegó por bendición de Dios. Porque cuando yo concursé para ser juez, ni siquiera sabía que estaba concursando para ser juez. O sea, fue así, de casualidad. Sí, yo me metí al concurso porque vi, incluso el nombre era... Así, la convocatoria. Claro, la convocatoria no decía convocatoria para ser juez. No, decía concurso de Méritos y oposición para ocupar las vacantes. Exacto, en la escuela de la función judicial. Algo así. Entonces yo lo veía. Quiero así. acordarme cómo era. A ver, no me acuerdo, pero bueno. A ver, Eran ya. como 4 o 5 líneas, ¿no? Ok, y luego veías... Y yo digo, esto es como una universidad. ¿Cuántos postulantes eran? Eran más de 15,000. Más de 15,000 postulantes. Eran más de 15,000 cupos solo para 300. Y yo digo, bueno, no pierdo nada tampoco postulando. Porque, insisto, yo me veía como ¿Cuánto tiempo tenías de carrera a esa época? A ver, yo me gradué a los 22 años y... Muy jovencito. 3 años de profesión tenía. Jovencito. Ajá, sí, 3 años de profesión cuando yo concursé, cuando yo postulé, ¿no? No tenía todavía, ya estaba terminando la especialidad de Derecho Penal en la Universidad Andina, pero no pude ingresar ese documento para que me suba méritos. O sea, yo en los puntos de méritos estaba bien bajísimo, bien bajísimo. En el piso. Ajá, creo que saqué 4 sobre 15 nomás. Pero afortunadamente en el examen teórico y en el examen práctico me fue muy bien y alcancé un cupo en la escuela. Y luego, pues, entiendo que tú también fuiste jueza, también ganaste el concurso así como yo y la misma experiencia. Y tampoco tenía méritos porque yo entré con 4 sobre 15 en el mérito, pero no tenía maestría. Ya. A mí me pasó algo súper particular porque yo no había ejercido nunca. En realidad, yo no me veía jamás como jueza. Yo pasé mucho tiempo en el área administrativa, luego fui defensora pública. La defensa a mí me apasiona, me apasionó, me sigue apasionando. Cuando era jueza creo que seguía manteniendo mi espíritu de defensora pública del área penal, sobre todo porque amo el derecho penal, pero nunca fue mi aspiración. A mí también me dijeron, debería ser juez. Siempre me decían, debería ser fiscal. Y yo decía, jamás. Fiscal, jamás. Jueza lo pensé. Mi abuelita me motivó. Veía a mi abuelita, la doctora Polo, y decía, mijita, yo la quiero ver algún día así. Yo decía, no, así no. Así no. Así no. Pero bueno, pues nos llevó al tema de la judicatura. ¿Qué te ha dado el ejercicio de la profesión ya ahora sí, de la magistratura como tal? Yo creo que me ha dado primero el tema del enriquecimiento académico, que sin duda, por ejemplo, hoy en día como multicompetente, todos los días tengo que andar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Civil, penal, laboral, en todas las ramas del derecho. Pero yo creería que lo que más me ha brindado esta experiencia es ser un poquito más humano, ¿no? Yo siempre reflexiono y me llena de vergüenza ajena decir que antes yo también pertenecía a esas personas que pensaban que aunque pegue o mate marido es y que en problemas... Y que hacían esos comentarios. Exacto, y yo también los hacía. Por eso, insisto, me causa vergüenza ajena, pero tengo que decirlos para poder enmendarlos. Porque si no reconozco el error,
mucho menos voy a poder superarlo, ¿no? Entonces, trabajar en esa área sí me ha permitido ver el derecho penal desde un punto de vista más humano. Y eso te ayuda, te enriquece en tu vida, te permite ver desde otra óptica el mundo, ¿no? Y a veces uno ve los comentarios de otras personas y dice, chuzo, yo era así. O sea, yo Y pensaba ese así. caso que te marcó como juez, Hubo uno que me hizo hasta llorar incluso. Hubo uno que me hizo hasta llorar, no podía dormir como 4 o 5 días. Un caso, penal. claro, un caso penal. Cuando yo era juez de violencia, tuve un caso de un padrastro que violó, valga la redundancia, a su hijastra de 2 años Oh, Dios mío. y le causó la muerte. Ay, Dios mío, ¿ya? Sí, y inevitablemente tienes que ver los elementos de convicción, ¿no? Autopsias y todo eso, fotografías, todo. Y Te yo... conmovió. Fue terrible, ¿no? Le dicté prisión preventiva al señor. Estábamos en COVID, recién empezando el tema de que estábamos encerrados y todo eso. Empezando ese tema, le di prisión preventiva. Al día siguiente me enteré que lo habían violado con palos de escoba y tanta cosa. Y después me enteré que lo habían encontrado ahorcado el señor. Que lo dieron, suicidaron. Lo suicidaron. Entonces, pero obviamente me marcó más lo anterior, ¿no? Pobrecita la niña, ¿no? Y lo peor de todo es que los hechos que se presentaron fue de que él había dicho que la niña se le había caído, ¿no? Y él fue hasta el hospital con su esposa y a decir... Oh, creo "Ay, que conozco ese caso. eh, Debe haber salido en sí, las sí, noticias. fue bastante notorio ese caso. Fue en el Carmen, ¿no? Y él tuvo no sé si esa es la palabra, ¿no? Un chudez. De llevar a la niña, no, es que se me cayó y que ni sé qué. Y cuando ya la doctora la revisa y dice, pero aquí hay algo raro, ¿qué pasó? El señor, obviamente después lo privaron de la libertad y todo eso, le dicté prisión preventiva, pero una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo en ese momento, ¿no? Y no, fue una situación que a mí personalmente me marcó. Yo creería que ese fue el principio para, insisto, ver las cosas desde otra óptica. Perspectiva. Sí, inevitablemente. Por eso digo, creo que soy en ese aspecto un poquito más humano. Y el Ernesto, sí, güey, personaje de TikTok. ¿Cómo tienes esta experiencia, esta conexión? Te sigue mucha gente y la verdad es que te digo, era un tema de aclamación popular traerte al programa, porque si hay algo que es súper interesante. Mira, yo comparto mucho el tema del contacto con la ciudadanía. En algún momento también me lanzaba mis cosas, me lanzo mis comentarios en Instagram y todo esto, pero siempre pienso que hay algo que nosotros tenemos como profesionales, que es que aún en ese contacto con la ciudadanía es valorar el tema de la profesión, el servicio que nosotros damos y decirle a la ciudadanía que detrás de la coraza que tenemos muchas veces hay seres humanos, hay realidades que nos causan risa, que nos causan llanto y que terminamos finalmente siendo seres humanos al servicio de la sociedad. ¿Cómo vives esta relación con el público? ¿Qué te dice la gente? O sea, al principio TikTok fue una herramienta que... Te desahogaba. O sea, en principio fui solamente como para ver qué contenido había, ¿no? Como cuando uno abre Instagram así por primera vez, bueno, ¿qué hay aquí, no? Ajá. Pero luego empecé a subir uno que otro contenido y la gente notaba que yo me dedicaba a ser juez, ¿no? Y empezaban a preguntar. Ok. Entonces empezaban a preguntar y digo, bueno, hay gente que se interesa. Tengo química con la gente. Claro. Y empezaba a contestar. ¿Tú les contestabas? Sí les contestabas. Claro, hacía videos súper mal editados, desde luego. No sabía lo que era. Aquí tenemos cámaras, por si acaso. No sabía nada de eso. Ponemos al servicio a la producción del derecho y al revés. Muchas gracias. Entonces, claro, veía ese tema de la interacción con el público y luego empecé a ver que el TikTok no es solamente este tema de hacer lip syncs, de hacer pasitos y esas cosas, no. O sea, veía que habían oportunidades, contenido de valor. Yo, por ejemplo, sigo contenido de ciencia, contenido de arquitectura, contenido de cocina. De cocina es lo más importante. Contenido de incluso religioso también sigo, porque siempre es bueno, ¿no? Enriquecerse de personas que suben un contenido excelente, ¿no? Entonces digo, aquí es mi oportunidad como para desahogar mi docente frustrado que llevo dentro. Pero mira, debería hacerlo. Claro, entonces así fui interactuando más con la gente, luego con el tema de la comida, de que iba subiendo las recetas,
Pero en aquel tiempo, cuando yo subía este contenido, era juez de violencia. Y las personas me pedían a gritos que suba que transmita las audiencias. Claro, no se puede porque son Desgraciadamente no reservadas. podía hacerlo. Entonces, cuando ya se vino este tema de la permuta, dije, bueno, ya voy a ser juez multicompetente. Y debido a los comentarios, digo, bueno, yo creería que una herramienta... Muchos jueces la transmiten por Zoom, ¿no? Ajá. Dan los links. enlaces. Y digo, pero si yo solo doy link Zoom en un pequeño conglomerado de personas que me sigan en Twitter, no voy a tener el mismo alcance Que aquellas personas que pueden verla Claro. en la herramienta tan fácil que es TikTok. Exacto, que es tan amigable con las personas, ¿no? Entonces digo, yo lo voy a hacer por TikTok. Y afortunadamente Aparte de que el público siempre nos pasa, bueno, ahora ya no tanto porque ya no tenemos audiencias tan que el procesado va, que está presente, bueno, se han perdido los valores, digo yo, en el tema de las audiencias. Pero ese contacto de la gente, de saber cómo se resuelve, de saber qué es lo que se dice en una audiencia, genera o va aclarando las dudas de la ciudadanía, y que creo que es la construcción de la que más trabajo tenemos que hacer, operadores de justicia, abogados, transparentar la información que está en los procesos y que finalmente es el único que te da las luces de por qué se resuelve, cómo se resolvió y por qué razón un juez tomó determinada decisión. Esa transparencia que debería haber ahora, y sobre todo con temas tan amigables como TikTok, con la digitalización y esto de las herramientas jurídicas que tenemos al alcance, es la mejor manera de llegar a la sociedad y darles, como lo has dicho en este momento, contenido de valor de quienes en realidad tenemos, en este caso, no como seres supremos, ¿no? Sino de que podemos darles mejores luces de los temas. Ernesto, ha sido maravilloso contar contigo, saber que coincidimos en muchas cosas, en otras no tanto, pero que la verdad es que así se construye el trabajo diario y bueno, pues esperemos algún día pues volvernos a topar en este tipo de escenarios, no como juez porque uno es problemática, pero esperamos que nos podamos volver a ver. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperando que Diosito lindo siempre les bendiga a ustedes. Gracias por las generosas palabras que me han hecho llegar y siempre, 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 siempre a las órdenes. Siempre. Muchísimas gracias. Gracias.